Hola, buenas noches. Estamos en el tercer programa del día, al confirmar a Moncloa, donde vamos a hacer un análisis del día. Hoy hemos inaugurado la tarde abierta, que como hemos comentado no será diaria, será un poco según los acontecimientos. Sí que mantenemos obviamente en los diarios el segundo café y confirmado la Moncloa. El titular del día obviamente será la denominada Vía Robles, el Guadiana Robles, que vamos a decirlo para que nadie se ponga nervioso, es una vía muerta, es una vía que no tiene ningún sentido, pero es una vía que está ahí, vamos a decirlo así de claro. Hablaremos en unos minutos. Nos centraremos también en cuatro titulares más. El primero, este gobierno siempre hemos dicho que era un gobierno de mentirosos, pero últimamente, con por ejemplo el tema hoy que ha pasado del IVA de la luz, la entrevista de Iglesias que saldrá el domingo en La Sexta, a veces nos parece más un gobierno, vamos a decirlo con claridad a estas horas, un gobierno de idiotas, no de mentirosos, sino de simplemente incompetentes, de gente que nos da la risa, que es que no tiene ningún tipo de capacidad. Eso sí, siguiente titular. Tienen la capacidad de manipular y de intentar corromper la democracia. De ahí la fuerza para intentar tocar el poder judicial cuando cada vez acecha más a miembros del gobierno. Nos centraremos en los dos últimos temas del día de análisis. Primero, si estamos en la segunda o tercera ola, ¿dónde estamos? Uno ve las cifras del Momo y ve realmente que hemos pasado los topes del Momo, más de 2.000 muertos al día, y ahora estamos hablando hoy mismo 195 muertos. Parece que comparar una ola con otra es algo no muy coherente. Y por último, el tema que llevamos ya días hablando, las elecciones catalanas. Para nosotros, elecciones que no se van a celebrar el 14 de febrero, solo hay un partido que apuesta por ellas. ¿Se imaginan cuál es? El Partido Socialista de Illa, que quieren aprovechar ese rebufo de la candidatura y que temen y que están de acuerdo y que no ven que se aplacen porque, claro, si ella debía partir del ministerio hacia las elecciones catalanas y éstas se alargan, pues sí, ya no saldrá del ministerio. El pánico a no estar aforado es cada vez más grande en el gobierno. Empezamos ya pues con el titular para nosotros del día, la vía Robles. Vamos a decirlo con claridad, sin ninguna duda. La vía Robles está muerta. Robles, el Guadiana Robles, la ministra Margarita Robles, tuvo su oportunidad en marzo-abril de ser, y nunca lo dejaremos de decir, la primera mujer presidenta del gobierno. Buscó apoyos, Casado se negó, ella no tuvo capacidad de resistir, no tuvo capacidad ni aguante, mostró sus debilidades y está claro que ahora lo único que pasa es que no está cómoda en un gobierno con Podemos, no es una persona de partido del PSOE y va un poco como haciéndose ahora la ministra, digamos, que genere confianza. Pero claro, una cosa es ser ministra, otra cosa es querer ser presidente de este país. Y para ser presidente no solo has de generar confianza, sino has de demostrarle una coherencia que parece que Robles con sus movimientos de Guadiana no tiene, y sobre todo has de tener un apoyo en el Parlamento, en el Congreso en este caso, que parece que tampoco existe. Porque seamos claros, necesitaría apoyos de parlamentarios, diputados socialistas que no los tiene, que en su momento pudo haberlos tenido en marzo o abril, pero que ahora está claro que no los va a tener. Por mucho que Casado, que seamos claros, es esa oposición inexistente, esa oposición que necesita un golpe de efecto, por mucho que la apoyara, las cifras no suben. No suman, perdón. Y Robles, la vía Robles, aunque algunos haya ilusionado, no deja de ser esa pequeña luz, digamos, en un día de niebla, pero que no va a cambiar la situación. La vía Robles, la vía Margarita Robles, día de hoy está muerta, muy muerta. Hay que decirlo con claridad y que nadie lo dude. La situación en ese sentido, nadie apueste por esa línea porque es una línea que no va a ningún lado. Y no va a ningún lado en un gobierno que cada vez parece más, vamos a decirlo, más desastroso. Habíamos dicho y hemos tildado en alguna ocasión a este gobierno del gobierno de las mentiras, por las repetidas mentiras, pero empezamos a pensar que más que el gobierno de las mentiras es el gobierno de la incompetencia y, seamos sinceros, de los idiotas.
Es que no tiene otra explicación. Esta mañana la ministra de Hacienda, sí, esa que en teoría gestiona el dinero de todos, esa analfabeta económica de ministra, pues decía que el IVA de la luz, como recuerdan aquel de las mascarillas, está regulado por Europa y no podemos bajar el 21%. Lo ha puesto tan fácil que no han tardado algunos en comentar que eso no era real. No ha tardado incluso Antena 3 en las noticias de Vicente Vallés en desmentir ese tema, habiendo preguntado a la Unión Europea, y ha sido el propio Ministerio el que ha dicho, ojo a lo que ha dicho, que el PP manipulaba sus informaciones, que yo no había dicho eso, solo hay que ver el vídeo para decir lo que dice la ministra de Hacienda. Es que o son idiotas o toman a la gente por idiotas, no tiene otra explicación. Luego vamos a sumar con claridad, algo que ha empezado a vislumbrarse en titulares. Es una entrevista a Pablo Iglesias en ese programa Salvado, ¿sabes? Es ese programa que prostituye la realidad, ese programa que simplemente engaña. Pues ese programa donde se ve que Iglesias, que creemos que ha sido él quien ha pedido la entrevista, vamos a ser sinceros, esto funciona como funciona, pues dice que estar en el gobierno no es lo que se pensaba, que no tiene tanto poder. Ojo, que es solo vicepresidente del gobierno. Realmente, volvemos a lo de antes, o es idiota o toma a la gente por idiota. Porque vamos, si un vicepresidente del gobierno no tiene ningún tipo de poder, señor Iglesias, dedíquese a ver series y seguramente en algún medio de comunicación le contratarán como comentarista de series de televisión. Seguramente, porque no es la época, pero en algún lugar le comentarían para tener concubinas en casa, porque parece que es su función fundamental, ver la tele y estar en la cama, porque lo que es conocimiento y sabiduría parece que tiene bien poca, y lo que es mentir a la gente y manipular parece bien grande. Como alguien nos ha recordado, parece la figura de Cipras, aquel político griego que solo decía de que algo así como que él iba a solucionar el mundo y que al final prostituyó su propia vida, vamos a decirlo de alguna manera, mintiendo y engañando a los griegos. Y al final acabó donde acabó, en el total olvido. Iglesias tiene una pequeña diferencia con Cipras, que Iglesias tiene tantos frentes judiciales abiertos que algunos creemos que no acabará en el olvido. Acabará en un lugar más escondido junto a los ratoncitos donde estará Salvador Illa. Sí, esos lugares oscuros, algunos por cierto con piscina, donde algunos pasan sus días más largos. Esperemos que así sea. En todo caso, confirmamos lo que decimos. Estamos delante de un gobierno, vamos a decirlo así, claro, más parecido o más cercano a ser idiotas que a ser mentirosos. Porque la idiotez, nunca lo olvidemos, es aquella situación, es aquella cosa donde unos creen que están gestionando las cosas y realmente es que no saben ni lo que están haciendo. Aunque alguna cosa, y entramos en el siguiente titular, sí que saben qué hacen, y es claramente prostituir la democracia con el tema de la modificación del reglamento del Poder Judicial. Parece que no atienden a las advertencias de Europa, creen que Europa al estar confinada está atontada y no recuerdan que Europa lo que quiere es socios demócratas en su seno. Ya lo hizo en su momento con Polonia y Hungría y parece que está claro que lo quiere hacer o lo va a hacer con el resto de países y le da igual que sea España o no. Lo que está claro que el Poder Judicial, seamos sinceros, ese poder tan importante en cualquier democracia debe ser independiente. Y el gobierno de Sánchez e Iglesias lo que quieren es tenerlo manipulado y atado para precisamente que nadie del Poder Judicial toque a los suyos. Lo hemos dicho, necesita el Poder Judicial, necesita tener atado a los jueces para que todos los juzgados que tiene ahora mismo y todos los casos abiertos se diluyan. Y eso es algo que va en contra de la propia democracia. Y quizá a veces podemos pensar que el gobierno no solo es mentiroso e incompetente, sino que a veces es manipulador y tiene esa tendencia de hace
siglos de juntar todos los poderes en uno para olvidar que la democracia no es de unos, es de todos. Y eso nunca lo debemos olvidar. Tampoco debemos olvidar que estamos entrando, según el gobierno, en una tercera ola. Y uno ve las cifras del Momo, ve las cifras de muertos, por cierto, donde hoy se ha hablado ya de los 80.000 muertos reales que vamos hablando durante días. Ojo, cifra hasta finales de diciembre, con lo cual tenemos ya en 80 y pico mil, vamos a decirlo claramente. Pero hablan de segunda, tercera ola como si hablaran de cambio de cromos, como si hablaran de algo, da igual, incluso hemos oído hablar de cuarta ola. Y les remito a lo que hemos comentado en los programas del día de hoy. Entren en Momo, pongan sistema Momo en Google, por decirlo claramente. Vean la estadística de España, verán un claro crecimiento en marzo, de hasta casi 2.500 muertos diarios, y verán que en esta segunda ola apenas superamos los 100 y pico, 200. No sé, esto es como si uno está haciendo comparaciones en la playa y recibe una ola de 1 metro y una ola de 10 metros. Pues hombre, se nota la diferencia. Esto es como si uno está en su casa estos días de frío invierno y tiene 1 grado. O solo vamos a poner más fácil, tiene 10 grados o tiene 0 grados. Yo creo que notamos todos la diferencia. A 10 grados, hombre, vas con una bufanda, depende de la humedad de la zona, puedes ir más abrigado o menos, pero a 0 grados vas bien abrigado. Pues la diferencia en cuanto a número de muertos diarios, estamos en esas cifras, más de 2.000 y pico, y una décima parte actualmente en esta segunda, tercera, cuarta ola. Siempre lo hemos dicho, la clave, la diferencia entre las olas, entre las supuestas olas, es más básica. En estos momentos se hacen miles, decenas de miles más de pruebas que en aquel momento por la incompetencia del gobierno. Si se hubieran hecho las decenas de miles en aquel momento, seguramente no hablaríamos de segunda ola, hablaríamos de resquicios de la primera ola que sigue derivando. Pero como ahora se hacen muchas pruebas, se eleva a categoría de ola los positivos o asintomáticos o cualquier otro caso, pero no los muertos, que en caso de muertos estamos muy lejos, por suerte, vamos a decirlo, de marzo. Eso no quiere decir que otros países de Europa no lo estén. Igual que si miramos las cifras en el mismo sistema Momo que hemos dicho en Google, podemos comprobar con facilidad que no todas las comunidades responden igual. Y la primera ola atacó brutalmente comunidades como Madrid, Cataluña u otras, Castillas, por ejemplo, o sea, las más interiores, vamos a decirlo con claridad, y esta segunda ola ataca las más periféricas, Asturias, etcétera, donde ves unos picos que no había en marzo. Dicho lo cual, hablar de segunda, tercera, cuarta ola, vamos a centrarnos en información seria. Y la información seria es que la gente se refiere a la misma estadística que se refería en marzo, a la misma que tiene la misma tasa, vamos a decirlo con claridad, de estudio. Y la única referencia igual en marzo y actualmente es el número de muertos. Porque los muertos, tienen nombre y apellido. Y si son 10, son 10, si son 100, son 100, y si son 1.000, son 1.000. Los contagiados, los testados, los que se les ha hecho las pruebas, está claro que si en el marzo se hacían 1.000 pruebas y ahora se hacen, pongamos una cifra, 200.000 pruebas, claro que será más elevado en este momento. No hay que ser un científico, no hay que ser Simón, no hay que ser nadie. Hay que simplemente intentar tener un mínimo de inteligencia, algo que ya hemos dicho que el gobierno ignora y que la mayoría de medios de comunicación, parece desconocen totalmente. Algo que también desconocen, ya comentamos en su momento, las elecciones catalanas, 14 de febrero. Algunos apostamos porque van a ser canceladas de momento. Pero es que no porque sea el Partido Socialista el único que dice ahora mismo que hay que mantenerlas, no por estar a favor del gobierno de la Generalitat, de independentistas, de gente incapaz, no, por una cosa básica, quienes viven en Cataluña, quienes vivimos en Cataluña y tenemos hijos en edad escolar, sabemos que actualmente en una mayoría de escuelas hay la mitad de días en casa, la mitad de días en la escuela.
Y vamos a permitir, si los hijos, los niños, los escolares o en las universidades, que son colegios electorales, no van a clase por precaución, ¿vamos a dejar que un día se concentren millones de personas en los colegios electorales? ¿Estamos locos? Oiga, si para evitar la pandemia cerramos los restaurantes a las 3:30, donde por suerte y por profesionalidad, porque hay que decirlo, y hay que dar no sé si la palabra correcta es un hurra, pero sí animar a todos los restauradores, a todos aquellos que tienen negocios, a todos aquellos que viven de la hostelería, decir, oye, al menos los que hemos ido a restaurantes estos meses, darles la enhorabuena, porque mantienen las distancias, mantienen las medidas de seguridad. Y a pesar de ello, de por ejemplo en Cataluña cerrar a las 3:30 toda la hostelería, ¿vamos a permitir que hasta las 8 se junten cientos de miles de personas en un lugar escolar para votar? Pues parece una incongruencia, vamos a decirlo con toda la claridad. Una gran incongruencia, y es normal que se aplacen las elecciones. Obviamente solo hay un partido que está en contra, que es el Partido Socialista, denominado en Cataluña PSC. Sí, el partido que ha llevado al ministro Salvador Illa, el peor gestor de Europa de la gestión sanitaria, más de 80.000 muertos, y lo llevan como un héroe, cuando lo que debería estar es en la cárcel ya, como mínimo. Pero claro, lo llevan de candidato, pero no lo sacan de ministro, y lo hemos dicho más de una ocasión, para que no esté ni un solo día sin estar aforado. Porque si está sin estar aforado, cualquier juez le puede llamar. Y queda bastante feo que un candidato a presidente de la Generalitat esté imputado por 1, 2, 3, 4.000, 80.000 muertos. Porque ni en los más duros tiempos fascistas de este país, alguien era responsable de 80.000 muertos. Y aquí algunos con 80.000 muertos detrás, en sus espaldas, se creen garantes de la democracia y se creen garantes de ser candidatos a nada. Deberían ser candidatos, seamos sinceros, a tener la celda más oscura de la cárcel. Y claro, que le suspendan las elecciones o le aplacen las elecciones al candidato Salvador Illa, ¿saben qué conseguirá? Pues algo básico, que no va a dimitir de ministro, no va a haber un cambio de gobierno de momento. Porque el pánico en el gobierno, y lo hemos dicho muchas veces, es estar un solo minuto sin estar aforados. Pero es el pánico tanto en Salvador Illa como el pánico en el resto de ministros. Y ahí incluimos a la Guadiana Robles, porque todos los responsables de este gobierno han ido a los consejos de ministros y han aprobado las aberraciones que nos están llevando a la peor crisis sanitaria de Europa, a la desgracia mayor de Europa en tema económico, y a la situación actual. Pánico total en el gobierno a llegar a un confinamiento que piden las autonomías, pero por una cosa elemental. Tú puedes hacer un cierre un mes, 2 meses en marzo, la gente te aplaudirá, porque aquí hay mucho payaso en este país, digámoslo con claridad. Aplaudirán, jajaja, jijiji, no pasa nada, coño, pasan 3 meses, perdón, pasan 4, pasan 5. Claro, vamos a llegar a los 12 meses en marzo. ¿Y van a seguir cerrando el país con la economía ya totalmente bajo tierra? ¿Con las empresas muriendo? ¿Con la gente suicidándose? Claro. Ves el ejemplo de otros países. Oiga, cerramos el país, pero tenga usted el 70% de la facturación. España no. Perdón la vulgaridad, pero ya estamos más allá de las 12. Ya estamos en día 14. Jódanse, empresarios, jódanse. Responsables de bares, jódanse, dueños de restaurantes. Que nosotros, los políticos, seguimos cobrando y seguimos viajando en el Falcon y seguimos haciendo nuestros movimientos, pero ustedes jódanse. Porque ese es el problema. Aquí no hay confinamiento, no porque las cifras no impiden hacer confinamiento, que hemos dicho que esto no es la segunda ola. Ya veríamos si era justificable en la primera. Pero en este caso, sanitariamente, no es justificable, pero en Europa se está haciendo y queda extraño que en España no se haga con las mismas cifras. Pero claro, en Europa hay recursos, en España
gracias a la patética postura de los ERTEs, ni hay recursos ni hay opciones. Y en ese sentido, pues parece complicado hacer un ERTE que no confitara un estallido social brutal. Vamos a ver cómo sigue la semana. Avanzamos la noche del domingo, que la semana se iba a complicar judicialmente para Podemos. Así ha sido. Avanzamos que el tema yihadista iba a ser importante. Así ha sido. Avanzamos los conflictos en el gobierno. Así ha sido. Y ya comentamos una cosa para avanzar los próximos días. Aún creemos que no hemos tocado fondo, pero estamos cerca del fondo. Vamos a decirlo, en nuestros análisis vemos que nos acercamos cada vez más al fondo. Vamos a ver cuando toquemos fondo cuál es la reacción de la gente, cómo reacciona este país, cómo reacciona a este gobierno escondido, a este gobierno donde los miembros de Podemos, ojo, con los ministros que tiene, que no hablamos de pocos, no ha dicho nada excepto tonterías durante estos días. Por ejemplo, de la nevada. Vamos a ver a Sánchez, que ha desaparecido excepto alguna foto que hace. Ya lo comentamos ayer. Error brutal el ningunear el Congreso porque se han quedado sin un altavoz unificador para sus mensajes y ahora cada uno está en sus batallitas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en las próximas horas, los próximos días. Estamos en un momento, vamos a decirlo, lo hemos dicho en estos programas, interesante y creemos que se puede todavía poner más interesante a pesar de la situación dramática. Como siempre decimos, nosotros seguimos con nuestro esfuerzo, programa mañana, tarde, noche, con los recursos que tenemos, competimos contra todos, competimos dando información, competimos informando de cosas que creemos que hay que saber y que la gente debe luego de pensar, animamos a todo el mundo a apoyarnos, son días complicados, recuerden, no tenemos publicidad en medio del programa, es otro gran esfuerzo que hemos hecho y ha significado, vamos a decirlo con cifras, el 80% de descenso de lo que teníamos, pero lo vamos a seguir haciendo. Confiamos en que quienes están escuchándonos, quienes nos siguen, son capaces de entender que para seguir con este trabajo necesitamos recursos. Lo decimos con claridad, no nos vamos con tonterías, no vamos a poner la publicidad, la dejamos al principio y al final de cada uno de los programas. Creemos que es la manera de concitar más atención, de que haya más gente detrás. Seguimos diciendo, si los 5, 8.000, 10.000 oyentes diarios solo aportaran €1 cada mes, ya tendríamos recursos para seguir con mucha más fuerza, pero no son las cifras. Animamos a todo el mundo a que piense y lo haga, y entre todos podemos seguir sumando e informando. Mientras tanto, mientras lo piensan, mientras piensan todas estas cosas que hemos dicho, nosotros simplemente vamos a hacer lo que hacemos cada noche cuando estamos acabando a las 00:00, un poco más adelante ya, el programa de Confirma la Moncloa. Y es tan simple como seguimos.